Buenos días mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de 2 Corintios 12, 7 al 9 dice: para evitar que me volviese presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vaya mensaje de Pablo, ¿verdad? Él solamente podía haber recibido este tipo de revelación, de mensaje del cielo, de parte de Dios, esta claridad de poder entender las situaciones que enfrentaba y entenderlas no desde la solución, sino entenderlas desde la aceptación, desde el contentamiento. Primero él está diciendo que ha rogado a Dios que le quite esa espina clavada en su cuerpo, en su ser, ¿verdad? Primero él está diciendo que ha rogado a Dios que le conteste esa oración. Y bueno, parece que está doliéndole mucho porque hasta lo llega a llamar de una forma cruda, lo llama un mensajero de Satanás para que me atormentara. Así lo ve Pablo, así ve la perspectiva de su problema, ¿no? Que él tiene, que él está viviendo y que él dice: pues he pedido a Dios que me quite esto que realmente me está atormentando. Y bueno, la respuesta de Dios es diferente de lo que pudiéramos pensar o de lo que pudiéramos imaginar. La respuesta de Dios es: te basta con mi gracia. Yo soy todo suficiente. Mi gracia te puede sostener siempre. No importa lo que sea. Si regresáramos las páginas de la Biblia y leyéramos Romanos capítulo 8, allí Pablo está diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios. Y hace una larga lista. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice. Es decir, nada de lo que pueda haber en nuestra imaginación o en nuestra percepción, nada de lo que pueda haber en nuestra realidad, nuestra manera de entender la realidad, nada de lo que pueda haber en este mundo, nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede limitar su gracia. Su gracia es mucho más allá de lo que nosotros podamos interpretar, de lo que podamos analizar, de lo que podamos explicar. Realmente lo que estamos haciendo es acercarnos un poquito, como decía Dwight Moody, acercándonos un poquito a la playa del gran océano que es el conocimiento de Dios. Y apenas estamos rozando la playa. Te has acercado alguna vez a la playa, ¿verdad? Has metido los pies allí. De repente vienen las olas y algunos nos echamos a correr asustadísimos porque
quién sabe qué nos vaya a pasar. Y entonces las olas se vuelven a ir y nosotros intentamos regresar. Pero en cuanto vienen otra vez, pues algunos de nosotros nos da pavor y entonces salimos huyendo. Pero no podemos meternos totalmente al océano, ¿verdad? Estamos allí en la mera orilla del conocimiento, en la mera orilla del acercamiento a la gracia de Dios, porque una vez más su gracia es un océano, un mundo mucho más grande que nuestro mundo. Así que déjame repetirte estas cosas. ¿Te preguntas por qué Dios no elimina la tentación de tu vida? Todos los días luchamos con nuestras tentaciones. Algunos los llaman nuestras propias flaquezas, ¿verdad? Algunos hasta le dicen, lucho con mis demonios, ¿no? Pero ¿te preguntas por qué Dios no elimina la tentación de tu vida? Y dice el pastor Max Lucado, porque si lo hiciera, es posible que te apoyaras en tu fuerza en lugar de hacerlo en la gracia de Dios. Y de repente unos pocos tropezones serían lo que necesitas para convencerte de que su gracia es suficiente para tu pecado. Efectivamente, la gracia de Dios es más grande que cualquiera de nuestros pecados, mucho más grande. El texto de Romanos 6 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nada puede limitar la gracia de Dios. Otro párrafo te leo, dice, ¿te preguntas por qué Dios no elimina los enemigos que tienes? Tal vez has orado para que Dios desaparezca a algunos de tus enemigos, o mejor que a todos, ¿verdad? Que los quite de tu vida y dice, tal vez no te contesta Dios de la forma que quieres porque Él está esperando que aprendas a amarlos como Él ama. Cualquiera puede amar a un amigo, pero solo unos pocos pueden amar a un enemigo. Por tanto, ¿qué importa si no eres el héroe de todo el mundo? Su gracia es suficiente para tu propia imagen. La gracia de Dios es lo que nos da una imagen sana de nosotros mismos. Luego dice, ¿te preguntas por qué Dios no cambia tu personalidad? Me gusta la historia de este pastor que sus padres eran misioneros y él fue llevado desde niño al África. Y estando entre los niños africanos, él oraba todos los días, diciéndole a Dios, Señor, hazme negro. Yo quiero a mis hermanos negros, así es que hazme negro. Él era americano, blanco, ¿verdad? De esos blancos extremos, ¿no? Y oraba así diciendo, Señor, hazme negro, por favor. Y dice, y Dios nunca contestó mi oración. Pero yo amaba a los niños africanos negros. Y entonces Dios no le contestó su oración, pero dice, pero allí aprendí que Dios podía usarme para amarlos, aunque el color de mi piel no fuera como el de ellos. Así que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no cambia nuestra personalidad. Y también como Pablo tenemos unas cuantas aristas ásperas. Dices cosas que luego lamentas o haces cosas que luego cuestionas. ¿Por qué Dios no te hace más como Él? Sí, te hace, solo que todavía no ha terminado. Dios todavía no ha concluido con el trabajo que está haciendo contigo, que está haciendo con nosotros. Y hasta que no termine, su gracia es suficiente para vencer tus defectos. Su gracia es suficiente para vencer tus defectos. Te lo repito, su gracia es todo suficiente para vencer tus defectos. Tal vez estás luchando con una enfermedad y te preguntas por qué Dios no te sana.
Y mira este párrafo que escribe el pastor Max Lucado, dice: Él te ha sanado. Si estás en Cristo, tienes un alma perfeccionada y un cuerpo perfeccionado. Su plan es darte el alma ahora y el cuerpo cuando tú llegues al hogar, a su hogar celestial. Tal vez Él escoja sanar partes de tu cuerpo antes de que llegues al cielo, pero si no lo hace, ¿no tienes todavía razón para la gratitud? Si te diera nada más que la vida eterna, ¿podrías pedir más que eso? Su gracia es suficiente para llenarnos de gratitud todos los días. ¿Te preguntas por qué Dios no te da cierta habilidad? Si tan solo Dios te hubiera hecho cantante o corredor o escritor o misionero, pero allí estás, sordo a la tonada, lento de pies y de la mente. No te desesperes. La gracia de Dios todavía es suficiente para concluir lo que comenzó. Y hasta que no termine, permítele a Pablo que te recuerde que el poder está en el mensaje, no en el mensajero. El poder está en el mensaje, no en el mensajero. El poder está en el mensaje, no en el mensajero. Su gracia es suficiente para hablar con claridad, para llegar con claridad, aun cuando tú no puedas hacerlo. Así que este día, confía tu vida en las manos de la gracia, porque son capaces de sostenerte siempre en todas tus debilidades. Que Dios te bendiga.